Hola, hola, qué bueno que estás en sintonía con este espacio, Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y para mí siempre es un placer estar con ustedes trayendo contenido de edificación para ti. Hoy, como siempre, tenemos temas que te ayuden a tu crecimiento, a la familia y en todas las áreas, como hemos tenido o tenemos el segmento de Hablemos de Negocio, también de discapacidad. Nuestro deseo es que podamos aportar a tu vida herramientas que te ayuden a vivir una mejor vida. Pues hoy tenemos, como cada primer jueves, el segmento de Reintenta, que está a cargo en el día de hoy de Joanny Nova. Ella tiene un tema muy bueno, muy interesante, ya que es importante saber elegir la persona que te va a acompañar en un proceso de tu vida. El tema que ella va a tratar el día de hoy es cómo saber si mi terapeuta es el adecuado. Así que ahí tú vas a poder darte cuenta si la persona que te está ayudando o si piensas tomar ese paso, pues ya va a estar informada de esto, que cómo puedes tener ese terapeuta adecuado. Y también vamos a estar abordando el tema de cómo aprender a perdonar. Así que quédate en sintonía con nuestro espacio. Te recordamos que si quieres conectar con nosotros, si quieres hacer algún comentario o pregunta, puedes hacerlo al 809-713-1381, 809-713-1381. Ya aquí Maribel Ramón se está reportando. Gracias, Maribel, por estar en sintonía siempre con nosotros. Te bendigo. Y a cada uno de ustedes también que nos siguen por las redes. Me pueden encontrar en Instagram como psicóloga Kenzie Antonio, en Facebook. También Mayra siempre está ahí en sintonía a través del Facebook. Te bendigo también, Mayra, a ti. Y gracias por estar en sintonía. Pues vamos a darle la bienvenida a Joanny Nova. Ella es psicóloga clínica y es especialista en psicometría. Bienvenida, Joanny, ¿cómo estás? Hola, Kenzie, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad que para mí un placer estar aquí hablando sobre este tema tan importante, ¿verdad? Para poder orientar un poquito a los demás de cuáles cosas son necesarias tomar en cuenta antes de iniciar un proceso terapéutico, cómo saber cuándo ese terapeuta o ese psicólogo es el adecuado para mi caso, para mí. Porque muchas veces hay personas que tal vez cometen el error de que dicen, bueno, yo necesito un psicólogo, pero probablemente no saben cuál es el especialista ideal o qué características debe de tener ese especialista. Por eso, pues, la importancia de hablar un poquito sobre esto, ¿no? Claro que sí, así es, porque cuando usted va a elegir a alguien que le acompañe o acompañe a su hijo o acompañe a su familia, es importante saber quién va a elegir para tener buenos resultados. Eso es así, eso es así. Bien, Johanny, cuéntanos cómo podemos saber si el terapeuta que elegimos o cómo elegir este terapeuta. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta persona se haya formado primero en una licenciatura en psicología, que tiende a durar aproximadamente entre 4. Y lo segundo, y estamos hablando ya, ¿verdad?, de características esenciales a nivel general, que esta persona debe de haber combinado alguna especialidad o maestría. Seguido de esto, debe de estar registrado en el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, y también debe de contar con el EXE4, que es este documento que lo habilita para poder ejercer la profesión. Entonces, estas 4 cosas son esenciales. Primero, la licenciatura, luego la maestría, tener el EXE4 y estar colegiado. Seguido de eso, es importante poder identificar qué tipo de especialista es. Y aquí quiero hacer hincapié porque muchas veces se entiende que un psicólogo clínico, por ejemplo, puede tratar una discapacidad intelectual o un trastorno del espectro autista, o que puede tratar, por ejemplo, una problemática de pareja o una problemática de familia. Y es importante hacer hincapié en esto, en que para que una persona pueda trabajar con este tipo de situaciones, debe de tener formación en esa área. Es decir, el que es terapeuta familiar,
se formó primero como psicólogo y luego como terapeuta familiar es el que está apto y está formado para poder abordar este tipo de problemáticas. Igual en el caso de los niños, es necesario que esa persona haya tenido formación infanto-juvenil y un entrenamiento o una especialidad en trastorno del espectro autista o en discapacidad intelectual. O sea que es importante que podamos tomar esto en cuenta porque existen diferentes especialidades en psicología y así como existen diferentes especialidades, así pues obviamente cada terapeuta o cada especialista va a abordar una problemática diferente. De manera que si la persona se encuentra con un psicólogo que trata todo, esto es una alerta, porque como profesionales de la salud no podemos abordar todas las problemáticas, no podemos abordar todos los temas. Por eso existen las especialidades. O sea que yo diría que eso es lo principal a tomar en cuenta. Así es. Por ejemplo, Johanny, una persona que sea psicólogo clínico, ¿qué, por ejemplo, problemática puede manejar? Una persona que se haya formado como psicólogo clínico puede tener un abordaje, por ejemplo, en evaluación, diagnóstico de enfermedades mentales, dígase trastornos de personalidad, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimentaria, del control de los impulsos, todos los trastornos que engloban el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Esta persona está capacitada para hacer evaluación, diagnosticar y dar un seguimiento a estos trastornos, específicamente con el caso de la depresión y la ansiedad, que tienden a ser las problemáticas más comunes. Esta persona también está capacitada para hacer un abordaje en duelo, aunque se recomienda que tenga por lo menos un entrenamiento mínimo para poder abordar este tipo de temas. Y también todo lo que tiene que ver con autoestima, autorregulación emocional, dependencia, codependencia emocional, habilidades sociales, manejo de relaciones interpersonales, entre otros temas. Lo que el psicólogo clínico como tal, por así decirlo, nato, no puede hacer es abordar, por ejemplo, temas de pareja o temas de familia o temas de discapacidad de niño o, por ejemplo, dificultades de aprendizaje si no tiene entrenamiento o formación en esto. Claro, así es. Por eso es importante que cuando estudiamos una carrera de base, pues podamos ir especializándonos, haciendo maestría, diplomado, certificaciones Exacto. en otros conocimientos para poder, bueno, ayudar a los pacientes que vienen a nosotros como con esa ayuda que se necesita. Claro, y una de las cosas que puede hacer el paciente es eso, o sea, preguntar al terapeuta, porque está en todo su derecho, ¿verdad? Está buscando un Claro que sí. servicio y estamos hablando de que es su salud mental, de manera que de las cosas que puede hacer el paciente es preguntar, dígame, pero ¿cuál es su área de expertise o en qué área usted se formó o qué casos, con cuáles casos usted trabaja? Es importante saber eso, sobre todo antes de iniciar un proceso terapéutico para que obviamente la persona, por ejemplo, no vaya como, ok, voy donde este terapeuta, pero no me funciona, no he avanzado. Muchas veces tiene que ver con eso, con el hecho de que la persona no va directamente donde el profesional acorde a su necesidad o motivo de consulta. Claro que sí. Y eso es algo que, bueno, hay que ponderarlo y evaluarlo, porque ciertamente hay veces que los pacientes no avanzan porque no tienen el acompañamiento adecuado con el terapeuta que tiene el conocimiento adecuado para guiarle. Pero es bueno también, Johanny, poder dejar, vamos a decir claro, que a veces los pacientes esperan resultados inmediatos Sí, y, sí, sí. y a veces van con toda una vida con situaciones que arrastran, con círculos abiertos, con heridas abiertas y piensan que quizás con 2 o 3 consultas pues ya van a tener el resultado de su vida y no es así. Los procesos terapéuticos tienen su tiempo y si usted es Claro. constante y pone en práctica las herramientas que le van diciendo, usted va a tener resultados. Pero si Es usted también sale del consultorio y sigue haciendo lo mismo que siempre hace, también no va a tener resultados. Eso es un tema que yo trato mucho con mis pacientes y con personas en general, y de hecho siempre lo comparto en Instagram, en mi plataforma, porque no podemos esperar que una situación, por ejemplo, que llevamos años cargándola, que
un trauma, por ejemplo, desde hace mucho tiempo se va a solucionar en 1 o 2 sesiones, ¿no? Eso toma tiempo y es un proceso, como tú dices. Por eso yo creo que parte del tema de saber, ¿no? Cuáles características o cómo debe de ser ese terapeuta es eso. Saber que el terapeuta va a ser una guía y que va a ir trabajando en base a la problemática que tenga el paciente. Va a ir orientado a enseñar y mostrarle al paciente herramientas con las que ya él mismo cuenta para entonces, digamos que poder seguir en su proceso, avanzar y mejorar. O sea que adicional a eso podemos mencionar que de las características principales que tiene un terapeuta, por así decirlo, que practica este proceso o que hace este tipo de trabajo es que tiene una capacidad de escucha, de empatía, de solidaridad, de comprensión. Hay algunos que tienden a ser con un estilo directivo, pero a la vez empáticos y, ¿verdad?, asertivos. O sea, que va a depender de cada caso, pero yo creo que lo esencial es buscar un terapeuta con el que usted se sienta cómodo, con el que usted sienta que es escuchado, que es entendido, que es acompañado, con el que sienta que hay un crecimiento, que hay un avance, que hay un progreso y que en cada sesión o en cada proceso se va con un aprendizaje. Yo entiendo que eso es como lo más puntual que la persona debe tomar en cuenta ante una consulta o ante un inicio de un proceso terapéutico. Claro que sí, así es. Y sobre todo si no te funcionó tu primer intento, no dejarlo ahí, no, ya yo lo intenté, como que estoy decepcionada o decepcionado. No, busca otro terapeuta, porque es como decía Johanny, es importante que te sientas cómoda, cómodo con tu terapeuta, que hagas lo que decimos como ese clic cuando tú te sientes como, wow, sí, esta persona es me siento cómoda para que me acompañe, me dice las cosas que la pueda entender, Exacto. comprendido, comprendida, me siento realmente acompañado. Eso es sumamente importante porque es un proceso que cuando nosotros iniciamos un cambio en nuestra vida, bueno, nuestro cerebro está acostumbrado anteriores y va a ser resistencia, pero si tú tienes esta persona que te sientes cómoda, que puedes acudir a ella, eso te va a ayudar. Y qué bueno que lo mencionas porque yo diría que en sí que esas son una de las alternativas. O sea, si una persona, por ejemplo, va a consulta y siente que luego de 1, 2 o 3 encuentros no hace clic con ese terapeuta o siente que no hay un avance o que en definitiva no se siente escuchado o no siente que existe empatía o comprensión o que no lo está guiando, está en todo su derecho de hacer un cambio y buscar otro profesional de la salud con el que se pueda sentir así. Porque esto es muy parecido a cuando nosotros vamos al médico, cuando vamos a un especialista, un ortopeda, un neurólogo. Si no nos sentimos cómodos, no nos sentimos satisfechos con la atención o con el conocimiento que esa persona nos comparte acerca de nuestra salud, pues ¿qué hacemos? Buscamos otro especialista. O sea que en el caso de la salud mental es igual. No es necesario quedarse con un terapeuta porque, bueno, este me lo recomendaron y me dicen que es bueno. No, si usted no se siente cómodo con ese, está en todo el derecho de hacer un cambio. Claro que sí. Y sobre todo que es alguien que te va a acompañar por un tiempo, vamos a decir indefinido, porque todo va a depender cómo tú vayas avanzando en tu proceso. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, tú vas, te recetan algo, lleva los resultados, mire, esta es la receta, ya usted se va a casa, sigue el tratamiento, quizá venga en unos cuantos días o semanas y vamos a ver. Quizás 2 o 3 encuentros tú tienes con tu doctor, pero el terapeuta, el psicólogo, te va a acompañar por un tiempo y es bueno que te sientas bien, que te sientas que sí, que es la persona indicada, ideal para ti. Es así. Bien. Y entonces, Johanny, cuéntanos dónde se está ubicada, cómo te pueden contactar, tus redes, si necesitas decir algo puntual en relación a si la persona no está cómoda, cómo puede
tomar ese paso? ¿Qué puede hacer? ¿Los números tuyos? ¿Cómo pueden contactarte? Claro que sí, no, ya para ir cerrando, básicamente la persona lo que debe de tomar en cuenta, como dijimos al inicio, que esta persona haya tenido su licenciatura en psicología, posterior a eso una especialidad, que cuente con su exequatur y esté colegiado, para pues obviamente que pueda tratar esa problemática con la que vaya el paciente. Y si usted siente que no es comprendido, que no existe una empatía, que no existe un acompañamiento, o ese clic, como dice Kenzie, está en todo su derecho de modificar o cambiar de terapeuta. Porque recuerden que estamos hablando de salud mental y una de las partes importantes en el proceso es que la persona se sienta cómoda. Bueno, yo estoy ahora mismo actualmente. Tú sabes, Giovanni, antes que tú de tus redes, quiero decir algo en relación a esa parte que mencionabas, de tener la base de la licenciatura de psicología, porque muchas personas a veces se hacen algún curso Sí, y en base a ese curso pueden ser maestros, pueden tener esa habilidad de escuchar y tener esa capacidad de aconsejar, y con un curso que se hagan, pues ya están dando consulta de salud mental. He sí, visto esto con frecuencia y es bueno que usted sepa elegir quién le va a acompañar, porque cuando una persona se pasó 4 años estudiando en la universidad, no es lo mismo que una persona que haya hecho un curso, 1 año o 2, o quizás la especialidad, que yo siempre digo que no es lo mismo una persona que sea médico sin ánimo de minimizar, porque cada quien en su área es bueno, pues claro. una persona, por ejemplo, que sea médico y se haga una maestría en psicología o en terapia familiar, no es lo mismo que alguien que haya estudiado psicología y se haya una especialidad en terapia familiar. El Claro, conocimiento no es igual, porque la base del médico es de medicina. biológica. Así mismo es. Y la base del psicólogo, obviamente, es de salud mental. Así que Ujú. todo esto va a influir mucho en los resultados. Y no quiero con esto poner en menos ni decir que no tengan la capacidad, pero realmente es diferente porque ya hay una base de 4 años que se estudió y que sabe que tiene muchos conocimientos que obviamente no lo tiene, por ejemplo, una persona que sea pedagogo y quiera Exacto, hacer una especialidad en terapia familiar. eso es Siempre va a correcto. haber un abordaje diferente y obviamente, por ende, resultados diferentes. Eso es correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Kenzie. Bien, pues vamos a ver dónde te contactamos, Johanny. Bueno, actualmente yo estoy en Reintenta. Esto está ubicado en la calle Paseo de los Locutores, esquina Abraham Lincoln, en la Plaza La Francesa. Allá me pueden encontrar en el 809-542-2022. Y a través de Instagram también me pueden encontrar como Psicobienestar RD. Y estoy a las órdenes. Muy bien, gracias, Johanny, por estar con nosotros en este espacio y por bendecir a mis oyentes con este tema tan interesante. Gracias. Gracias a ti de verdad por la invitación. Muchísimas gracias y nada, hasta la próxima y que tengas feliz resto de la noche. Gracias. Pues continuamos con nuestro otro tema, que es cómo aprender a perdonar. Quise traer este tema porque muchas personas tienen dificultad para perdonar, y quiero decirle que tener esa problemática de no perdonar es algo que te hace daño a ti, y por eso creo que hemos tratado en el programa como 2 o 3 veces el tema del perdón. Y cada cierto tiempo tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque el perdonar debe ser un estilo en tu vida. No existen las relaciones sin el perdón. Porque la palabra de Dios dice que perfecto es el hombre que no ofende. Y también nos dice que no somos perfectos. Perfecto solamente es el Señor. Cuando nosotros nos relacionamos de una forma u otra, vamos a recibir heridas,
vamos a recibir ofensas, vamos a recibir situaciones que nos pueden llevar a resentirnos. Pero qué bueno es cuando tú aprendes a tener un estilo en tu vida de perdonar. A veces se nos hace difícil hacerlo y quiero decirle por qué esto sucede, pero es bueno que sepa que cuando tú perdonas, tú eres el más beneficiado. A veces nosotros decimos, no, yo no voy a perdonar a esta persona porque esta persona no merece que yo la perdone o lo que me hizo fue demasiado, pero al final tú eres el más beneficiado. Cuando tú puedes, la salud mental, que tu bienestar interno va muy de la mano con que tú aprendas a perdonar. El bienestar emocional va de la mano y te libera de todo resentimiento cuando tú aprendes a perdonar. Cuando tú decides dar ese paso de fe y un principio espiritual, como lo hemos hablado en otros momentos, y perdonar es un principio espiritual y libera a todos aquellos que lo practican y tiene resultados muy beneficiosos, no solamente para el que tú le ofreces tu perdón, sino para ti. Tú eres más beneficiado cuando tú decides perdonar a la persona que te ofendió que la otra persona a quien tú le estás otorgando tu perdón. Perdonar es como quitarte un peso de encima, como ese asedio. La palabra de Dios dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros decidimos no perdonar, pues entonces llevamos un peso en nuestra vida. Nos quedamos estacionados en un bucle de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta persona nos hirió, nos traicionó, nos dañó, nos hizo algo que nos lastimó y por ende decidimos no voy a perdonar. Pero como le decía, esta situación te afecta más a ti que a la otra persona. Cuando te hieren, te traicionan o te dañan, el instinto humano es reaccionar contra la persona que te hizo ese daño. Experimenta un sentimiento de enojo, de decepción, de dolor, deseas vengarte muchas veces, aunque seamos cristianos, aunque tengamos temor del Señor, podemos experimentar ese enojo, esa decepción, porque ahí está esa parte humana, esa parte que está ahí. Si no le ha ocurrido a usted, si a usted le es fácil perdonar, si usted no ha experimentado estas emociones que mencioné, dele gracia al Señor porque su gracia está aumentada en su vida. Y qué bueno que es así. Pero aquellos que aún esa gracia no ha sido aumentada a ese nivel, que experimentan ese enojo, esa decepción, ese dolor, ese deseo de vengarse, pero todo estos resentimientos, detrás de todas estas emociones que le mencioné, está también un sentimiento de soy frágil, me pueden hacer daño, soy vulnerable. Detrás de todo eso está ese sentimiento también de me pueden dañar, me hicieron daño. Y es bueno que puedas darte cuenta que esto está también detrás del enojo, de la decepción, de la venganza, que te sientes frágil. Alguien te engañó, alguien te hizo daño, alguien te traicionó y eso te hace sentir frágil. Por eso a veces es difícil perdonar porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos, bueno, si alguien me hizo daño puede volver a hacérmelo. Y es algo que voy a estar hablándole un poquito más sobre esto. Este sentimiento de vulnerabilidad te lleva a no querer perdonar y hay 4 formas de cómo solemos reaccionar como persona. Una de ellas es que queremos atacar o vengarnos, como le decía hace un momento. Esa es una reacción que podemos tener como humanos. También hay otra que es paralizarnos. Yo puedo decir, bueno, yo perdoné a esta persona, pero me quedo en este recuerdo continuo.
lo recuerdo en mi mente, se lo comento a alguien y me quedo estacionada en este tiempo de mi vida. Esta es también una reacción que como seres humanos podemos tener cuando nos cuesta perdonar, cuando alguien nos hiere y nos hace daño. Nos quedamos paralizados en esta historia de nuestra vida. Decimos que perdonamos, pero estamos ahí, siempre recordando ese hecho, siempre reviviendo ese hecho y estando ahí paralizada en esa historia de nuestra vida. Cuando alguien le hizo daño y usted lo comenta mucho, lo habla mucho, lo recuerda mucho, es porque usted se quedó ahí paralizado en esa historia de su vida. También puede pasar el punto de que nos podemos volver paranoicos, donde pensamos que todo el mundo no puede hacer lo mismo que nos hizo esta persona que nos dañó, y esto tampoco es lo saludable. Querer atacar o vengarnos no es lo recomendable para ti. Tampoco quedarte paralizado en este evento de tu vida tampoco es lo recomendable, pero mucho menos pensar que todo el mundo te puede hacer lo mismo. Esa es otra forma de cómo reaccionamos. Recuerden que le dije que hay 4 formas como reaccionamos cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos daña. Una de ellas es atacar o querer vengarnos, paralizarnos en esa historia de nuestra vida, ponernos paranoicos, o queremos empatizar con la persona, hacemos un esfuerzo, pero en el fondo nosotros no hemos perdonado. Podemos decir, sí, yo te perdoné, así está bien, no pasó nada, pero realmente en el fondo no hemos perdonado, estamos con ese pendiente con la persona. Esas son formas de cómo nosotros podemos reaccionar ante esta falta de esta persona, esta traición, esto que nos hizo, esta ofensa, como usted quiera llamarle o conforme le haya acontecido, que le cause ese dolor y que le cuesta perdonar y que le es difícil perdonar. Las razones por qué te cuesta perdonar. Cuando decides no perdonar o cuando entiendes que no puedes perdonar, es una incapacidad de ser amoroso y compasivo contigo mismo. ¿Cómo así? Sí, porque cuando tú no perdonas a la otra persona, sin darte cuenta, te está dañando a ti mismo. Te estás haciendo daño y no estás siendo amoroso y compasivo contigo, puesto está atrapado en ese resentimiento, en ese dolor, en esa venganza, en esa historia de tu vida. Bueno, pero usted no sabe qué fue lo que me pasó, es que fue demasiado difícil, es que fue demasiado grande, es que fue demasiado. Yo quiero que tú sepas que cada evento que llega a tu vida, por más difícil que sea, por más grande, por más doloroso, siempre tiene una razón por la cual aconteció y tú tienes la capacidad para poder superarla. Y sobre todo, si te apoya en el Señor, porque de Él viene todo el bienestar, toda la fuerza, todo lo que tú necesitas. Y cuando Él permite que una situación acontezca a tu vida, lo permite no para destruirte, no para dañarte o permitir que te dañen, sino más bien para que tú aprendas a conocerle, para que tú aprendas a conectar con tu Creador, para que tú aprendas a conocer cuando nosotros estamos conectados a esa fuente. La palabra dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que apartado de Él nada podemos hacer. Por tanto, cuando viene cualquier acontecimiento a tu vida, si logra trascender, si logra ver más allá de la circunstancia la cual estás viviendo, vas a poder crecer, vas a poder conocer al Señor, vas a poder conocer su grandeza, vas a poder conectar con el Espíritu de Dios que habita en ti si estás en Él y si le ha permitido ser tu Señor, y Él te va a dar esa fortaleza que necesita. No mire a la persona, no mire la situación, mira al Señor, que Él es el que permite todo con propósito. Por tanto, cuando tú no decides perdonar,
no estás siendo amoroso ni compasivo contigo mismo, contigo misma, porque estás permitiendo que esa situación te haga daño a ti. A veces lo hemos repetido una y otra vez, pero aún repitiéndola, aún hablando, las personas incurren en guardar, en sentirse resentido, en quedarse ahí atrapado en esa historia. O sea, quiero que sepa que una de las razones por la cual no perdonas es porque no está, tienes no sabes que estás haciéndote daño, no estás siendo amoroso ni compasivo contigo mismo. También es porque no reconoce el poder del Señor que habita en ti. Cuando tú estás en el Señor, hay un poder, hay una gracia sobrenatural que habita en ti y que te capacita para poder lograr todo lo que tengas que hacer, todo lo que la palabra de Dios determina que puedes hacer. Todo lo que dice el Señor en su palabra que puedes hacer, lo puedes hacer, porque en ti está ese poder y esa esencia. Puesto si Él dice que nosotros debemos perdonar conforme a lo que Él estableció en su palabra, conforme a lo que Él estableció en su verdad, es lo que nos conviene y es lo que conlleva para nosotros vivir una vida plena en Él. No permita que la falta de perdón te deje atrapado, te deje resentido, te deje dolido. Y en una ocasión leí, pienso que ciertamente es así, cuando nosotros nos amargamos, que producto de no perdonar, pues viene amargura a nuestro corazón. Esa amargura que hay en tu vida, esa amargura que tú permites que haya en tu vida, no solamente te hace daño o tú crees que puede ser solamente en contra de esta persona que te hizo daño. No, no es así. No solamente va a ir ese resentimiento, esa carga en tu interior hacia esa persona, sino que esto va a contaminar tu relación con los demás. Tus relaciones interpersonales van a quedar contaminadas por esa amargura. Sin tú darte cuenta, puedes estar teniendo un filtro o unos lentes, como tú quieras llamarle, que vas a ver todo a través de ese dolor, que vas a ver todo a través de esa herida, que vas a ver todo a través de eso que te pasó. Y cualquier actitud que pueda tener otra persona hacia ti, no necesariamente con el propósito de lastimarte o quizás simplemente, como siempre hemos hablado, que cuando tenemos una herida, cualquier movimiento que haya a tu alrededor, si te topa te va a lastimar. Y no necesariamente la intención de la persona que está a tu lado fue lastimarte, pero como estás herida o estás herido, cuando hay un movimiento y te topan en esa herida, te va a doler. Entonces, definitivamente, si nosotros no perdonamos, no podemos sanar. Ese dolor va a quedar ahí, esa herida va a quedar ahí, hasta que tú decidas perdonar, hasta que aprenda a reconocer esa gracia, ese poder, esa naturaleza espiritual que habita en ti conforme a la verdad del Señor y puedas conectar con esto. Cuando lo hace, esto va a resultar, el perdonar te va a resultar fácil porque estás conectando con esa verdad de Dios. También se hace difícil perdonar porque a veces estamos escuchando lo que psicológicamente le llamamos el ego. El ego es esa voz interna que juzga, que nos dice un discurso, que nos dice cómo va a ser, cómo tú vas a perdonar a esta persona, lo que te hizo fue demasiado difícil, cómo lo va a hacer, después van a cogerte de relajo. Cuántas cosas ese discurso, esa voz interna, ese ego te dice, está partiendo desde lo que te pasó en tu vida y ese ego te está hablando, te está juzgando. Y si tú te identificas, si tú escuchas esa voz, pues entonces te va a costar perdonar, porque
tú vas a sentir y vas a decir, sí, es verdad, pero no debes identificarte con este ego, que algunas personas le pueden llamar orgullo, ese ego, a mí no me puede pasar esto, ¿cómo va a ser? Esta parte también te impide que pueda perdonar. También cuando te identificas con esos pensamientos del ego, de tú no puedes, es que es muy difícil, es que fue demasiado. Todos estos pensamientos del ego también te impiden que tú puedas perdonar. También cuando tienes una mentalidad de incapacidad que dice, no, es que yo no puedo, es que es demasiado, es que esto que me hicieron fue mucho. Cualquiera de estas mentalidades, cualquiera de estos pensamientos, cualquier forma que pienses de esta forma de las cuales te he estado hablando, te van a impedir que tú perdones, te van a hacer que te sientas incapaz. Vas a creer que no puedes hacerlo. O quizás a veces algunas personas postergan el perdón. Dice, sí, está bien, yo lo voy a hacer más adelante, lo voy a hacer cuando esté preparado, lo voy a hacer cuando esté preparada. Eh, Esto no está mal del todo si realmente tú empiezas a trabajarlo de forma diligente, empiezas a orar, empiezas a meditar en la verdad de Dios, empieza a llenarte de ella si necesitas buscar un acompañamiento, alguien que te ayude a entender el proceso y a poder hacerlo, pues bien, pero mientras más pronto sea en perdonar, es mucho mejor para ti, porque como te decía, a ti es que te hace más daño. Tú eres quien más recibe el daño cuando no perdona, cuando permite que esta persona continúe haciéndote daño porque no permites o no te permites o no te identifica con esta verdad que es un principio espiritual que nos ayuda a ser más libre, a sentirnos mucho mejor, a experimentar ese bienestar de plenitud en el Señor. Jamás, si nosotros no perdonamos, podremos experimentar el bienestar del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos separa de Dios. Cuando nosotros no perdonamos hay una separación, pues nosotros no estamos identificando con esta verdad que la palabra de Dios establece. Si nosotros necesitamos ayuda, podemos pedírsela al Señor a través de la oración. Aumenta tu gracia, Padre, quiero hacerlo. Estoy dispuesta, estoy dispuesto. Eh, Ser honesto, ser sincero delante de la presencia del Señor a través de la oración, pero es necesario hacerlo. Es necesario que entiendas que mientras más tiempo pasa, es mucho peor para ti. Te hace más daño. Es como dejar eso que se haga grande, que se haga más difícil hacerlo. Mientras más pronto seamos en perdonar, mucho mejor es para nosotros. Cuando nosotros nos perdonamos, a veces sin darnos cuenta, tenemos alguna ganancia oculta, lo que nosotros psicológicamente llamamos como ganancia oculta o ganancia secundaria, porque nosotros nos colocamos en una posición de víctima y de pena, de incapacidad, nos vemos desvalidos, sin poder, y desde ese lugar no hacemos nada. Podemos tener algo que contar una historia a los demás, inspirar compasión a los demás. También podemos vernos como que somos mejores que los demás, amados. Sí, muchas veces pasa esto, que cuando nosotros decidimos no perdonar, pues nos estamos viendo mejores que los demás. Y hay una parábola que está muy clara, donde hay un siervo que su señor le llama y le dice que debe pagar y él le suplica
que le permita y que le dé tiempo para pagarle. Y él le otorga su perdón y le dice, está bien, pues inmediatamente él sale de la presencia de su Señor, se encuentra con alguien que le adeuda a él. Y él le dice, págame, y lo forza a que le pague, y él le ruega, al igual que él le rogó a su Señor, pero él no quiso, él dijo no. Cuando el Señor se entera de esto que hizo su siervo, le dice, siervo malo, ¿cómo es posible que yo te perdoné y tú no pudiste perdonar a tu consiervo? Entonces, es la misma posición que adoptamos. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos ponemos como, nos colocamos en una posición de víctima, que tenemos pena de nosotros mismos, nos ponemos como desválidos, como incapaz, sin poder, nos ponemos como en un lugar de, yo no soy más bueno que la otra persona. Y no es así. Y queremos inspirarle compasión sin darnos cuenta a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos la historia y esta persona me hizo aquello, me hizo lo otro y me hizo, o me sucedió aquello y mira lo otro, lo que sea que te haya pasado, cuando nosotros contamos esa historia, sin darnos cuenta, pudiéramos estar teniendo esa ganancia oculta donde los demás, ay, pobrecito de ti o pobrecita de ti, ¿cómo va a ser que te sucedió esto? Todo esto es una ganancia oculta que tenemos y esto nos impide perdonar. Recuerda esta parábola que está en la palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos, entonces, ¿qué sucede? Que somos entregados, como dice la palabra, a los verdugos. Y el siervo fue llevado a la cárcel, dice que ahí tenía que pagar hasta el último cuadrante. Es bueno que entiendan, que podamos entender esto, que nosotros no somos perfectos, que nosotros también le fallamos a otra persona, como las personas nos fallan a nosotros también fallamos. Y por eso tenemos que aprender a entender que tenemos que perdonar, que lo que haya pasado, lo que haya sucedido, que ese dolor que pueda venir a nosotros por esa situación determinada, poder nosotros crecer más bien de quedarnos estacionado allá, en esta parte de nuestra historia. Vamos a crecer, vamos a ensancharnos, vamos a trascender, vamos a permitir que esa parte espiritual en nosotros pueda ensancharse, pueda llegar a esa estatura que debe llegar, porque cada evento de tu vida llega para esto. Así que no te coloques en una posición de víctima, no permita que el ego te gobierne, que esos pensamientos te gobierne, que esa mentalidad te diga, no, tú no puedes, que tú no tienes la capacidad, es que demasiado. No. Vamos a tomar ese paso lo más pronto posible para que podamos vivir una vida sana, para que podamos vivir una vida saludable y preguntarnos, ¿a qué vino esta experiencia? Esta experiencia que me aconteció, este hecho que me aconteció, ¿qué trajo a mi vida? Puede, puede este hecho que te aconteció, que te causó dolor, esta situación que te pasó con esta persona, ¿para qué vino a tu vida? Puede haberte enseñado que quizás tú puedes tener dependencia emocional o que puedes tener algún problema de autoestima, problema de inseguridad. Quizás te pudo mostrar que hay una herida en tu interior y por eso esta persona pudo lastimarla en tu niñez. También eh, pudo haber venido esta experiencia para que tú conectes más con tu creador, con el Señor, tenga una relación más estrecha, porque si en los eventos difíciles te vuelves a Dios con todo tu corazón, te aferra a Él, lo conoces más y esta experiencia va a ser beneficiosa para ti. También te puede enseñar quizás que tu vida o tu relación familiar, si hay alguna situación que removió tu familia, quizás tu familia no ha estado tan saludable como pensabas y tienes que hacer arreglo
puede ser que cuántas cosas que puedas conectar. Wow, esta experiencia vino a mi vida para enseñarme que debo cambiar esto, que debo depender más de Dios, que debo tener una relación más estrecha con Dios, que debo tratar mis inseguridades, que debo tratar mi autoestima, que debo de ser menos dependiente emocionalmente, que debo ser más eh, emprendedora o emprendedor o más independiente, o que tengo que aprender a manejar mis miedos, porque esos miedos me impidieron realizar lo que tenía que hacer y me aferré a alguien y luego ese alguien me traiciona. Cualquier experiencia que haya llegado a tu vida, pregúntate qué vino a enseñarte. Cuando tú logras poder ver más allá de lo sucedido y puedes enfocarte a qué vino esta experiencia, enseñarte a ti, qué hay detrás de esta experiencia, entonces vas a poder perdonar con más facilidad. Quiero decirte que perdonar no es aguantar, no significa darle la razón a la persona que te hizo lo que te hizo, no significa que tú eres responsable de lo que haya pasado y que tú estás validando el comportamiento de esta persona. No, no significa nada de esto. Ni aguantar, ni darle la razón a la otra persona, ni validar el comportamiento de la persona, ni que tú eres responsable de lo que haya pasado. Significa que puedes ver con compasión a la persona que te agredió. Significa que puedes aprender a procesar tus situaciones internas y a resolverla. Significa que decide no juzgar ni pensar lo peor, que decide ver toda la situación desde la perspectiva de Dios. Eso significa cuando decides perdonar, ver a tu agresión con compasión, ver a la persona, ver tus procesos interiores y ver cómo te pueden ayudar esto que vino a tu vida. Significa que decide no juzgar a la persona ni pensar lo peor de esta persona y que decide ver toda la situación desde la perspectiva del Señor. Cuando tú logras hacer esto, se te va a hacer mucho más fácil perdonar. Para aquellas personas que entienden que no pueden perdonar, cuando tú logras ver todo el proceso desde esta perspectiva de Dios, del crecimiento, de que llegó con un objetivo a tu vida esta experiencia, que tú puedes hacerlo porque en ti está el poder que emana de Dios para lograrlo. Todo esto te va a ayudar a poder perdonar. Aquello que crees que no puedes, todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece, porque así lo dice su palabra. Todo, todo lo que Él permita que llegue a tu vida, llega para que pueda crecer. Y desde esta perspectiva puedes recordar que aquellas cosas que pasaron, pasaron con propósito, que que los recuerdos pueden venir a tu vida de aquel evento, de aquella situación que te pasó, pero ya no te va a causar dolor cuando aprendas a perdonar, cuando decidas perdonar, cuando lo hagas y cuando sea efectivo en ti este perdón, entonces vas a poder recordar ese evento, pero esto no va a causarte dolor. Esto no va a causarte ese sentimiento y ese malestar que te provocaba. También vas a darle gracias al Señor porque permitió que este hecho ocurriera y por este hecho, entonces tú pudiste ver muchas cosas maravillosas en el Señor. ¿Cuántas cosas han llegado a nuestras vidas que en el momento son tan dolorosas que nosotros pensamos, oh Dios, no voy a poder resistir, esto es mucho para mí, pero cuando logramos entender su propósito, entonces damos gracias al Señor.
y decimos, wow, gracias al Señor porque esto pasó, porque si esto no pasa, entonces no logro lo otro. Así que quiero que puedas perdonar en el día de hoy, puedas decidir perdonar, liberarte de todo ese peso que te asedia, de todos esos resentimientos, de todos esos pendientes que puedas tener con cualquier persona. Haz tu lista de perdón y renuncia a todas esas cosas negativas que tú has arrastrado por permitir que el ego, que el orgullo, que, que tu naturaleza te lleven a creer que no puedes hacerlo. En ti está la capacidad de perdonar y debes hacerlo porque tú eres más beneficiado, beneficiada cuando aprendes a perdonar. Y es imposible que puedas tener una salud mental buena, sana, saludable y poder experimentar las promesas de Dios en tu vida si no perdonas. Así que te doy las gracias por estar en sintonía con este espacio. Quise traerte estas herramientas, este enfoque diferente de cómo puedes perdonar. Si deseas hacerlo, debes hacerlo, te conviene hacerlo y te insto a que lo hagas. Decides perdonar hoy y libérate. Libérate en el nombre del Señor. Permite que la gracia de Dios sea suficiente y más que suficiente para ti, para liberarte de toda situación que te impide vivir esa vida plena que el Señor te promete en su palabra. La palabra de Dios dice que Él vino, Jesucristo vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Así que permite que esa abundancia del Señor pueda fluir en ti, pero es imposible que fluya si no decides perdonar y decides asirte de la verdad de Dios. Estuvo contigo Kenzie Antonio. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo al 809-713-1381. Te recuerdo mis redes, puedes conseguirme en Instagram, en Facebook, como psicóloga Kenzie Antonio. Igual te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo puedes encontrar como Kenzie Antonio Solución Integral. Ahí siempre subimos los programas, así que si en algún momento no nos puedes escuchar, pues puede ir a nuestro canal y si activa las notificaciones, pues cuando lo subamos, pues ya vas a ver que está ahí y puedes escucharlo. Te doy las gracias por estar ahí y te recuerdo que el jueves que viene estamos aquí a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones.